Para esta clase vamos a ver los possessive o possessive pronoun, posesivos o nombre o pronombres posesivos. ¿Para qué nos sirven? Pues nos sirven para indicar a quién o a qué pertenece algo y también para hablar de relaciones entre personas. Vamos a encontrar la forma neutra que es its, que sirve para indicar la pertenencia de algo a alguna cosa, lugar o animal, que también puede usarse cuando nos referimos a un bebé. Si no lo conocemos, no le tenemos cariño y no sabemos si es niño o niña. ¿Cuándo se usan? Ojo aquí, porque se usan con más frecuencia en inglés que en español, especialmente con algunos sustantivos que en español normalmente van con el artículo y no con el posesivo, como partes del cuerpo, vestimenta y objetos personales. Bien, ahora, en inglés, los posesivos se clasifican en dos tipos según su función en la oración. La primera clasificación es en función de determinante, y así encontramos my, your, his, her, its, our, your y their. Ojo, aquí de nota les quiero decir que solo utilizamos el pronombre posesivo its con el adjetivo our. Ahora, los pronombres posesivos en función de pronombres son mine, yours, his, hers, its, ours, yours y theirs. Deben de poner en cuenta y atención que los posesivos varían según el que posee y no según la cantidad poseída. Así entonces no va a cambiar el posesivo. Por lo tanto, podemos decir my book como my books, your book, your books. El que cambia en este sentido es el objeto al que estamos señalando la posesión. La función. La función del artículo determinativo del sujeto es cuando gramaticalmente funciona como artículo determinativo del sustantivo al que acompaña. Por lo tanto, siempre va antes del objeto. Y ahí como ejemplo tenemos my car is blue. My car. Primero va el posesivo, seguidamente del objeto que es car. O his house is big. His es posesivo, house es el objeto. La función del pronombre es cuando gramaticalmente funciona como un pronombre en función de complemento directo y siempre va al final de la oración. Como ejemplo podemos poner the blue car is mine. The big house is his. Fíjense que este tipo de ejemplos que les acabo de mencionar y este tipo de función de pronombre responden a la pregunta de quién es. Ahora, no hay que confundir los pronombres posesivos con el genitivo, porque el genitivo, que es cuando agregamos el apóstrofe más la S, no se ha de confundir con los pronombres posesivos. Por eso podemos decir her dress, que significa su vestido de ella, o podemos decir Andrea's dress, el vestido de Andrea. En ambos casos estamos expresando un poseedor y un poseído. En este caso es el vestido. En la primera fase, el pronombre posesivo femenino her indica que tanto el hablante como el oyente acaban de hacer referencia a la misma persona. En cambio, en el segundo caso, el hablante quiere dar a conocer el nombre del poseedor. ¿Cuáles son las reglas gramaticales para los posesivos? Para los genitivos. La primera es que siempre utilizamos el genitivo para referirnos a personas. Paul's house, la casa de Paul. Mary's bike, la bicicleta de María. 2. Cuando nos referimos a cosas o lugares, utilizaremos la preposición of. Como ejemplos, the wheel of the bike, la rueda de la bicicleta. Washington is the capital of the United States. Washington es la capital de los Estados Unidos. Tercera regla gramatical dice que también podemos utilizar el genitivo al final de la oración que acostumbra a ser la respuesta a una pregunta anterior y en estos casos no necesitamos el nombre. Un ejemplo, where is your sister? ¿Dónde está tu hermana? Como respuesta podemos decir, she is at my parents, apóstrofe al final. Está en la casa de mis padres. O otro ejemplo, la pregunta, whose house is this? ¿De quién es esta casa? La pregunta sería, it's Michael's. Es de Miguel. La cuarta regla gramatical del genitivo dice que cuando hay más de un poseedor, el apóstrofe viene después de la S. Es decir, no ponemos apóstrofe S nuevamente,
sino si el nombre, en el nombre, si termina en S, solo el apóstrofe y listo. Un ejemplo, the girl's toy. Cuando queremos decir los juguetes de las niñas, decimos the girl's toys. Y solo lo que se agrega a la palabra girls es al final de la S, al final de la palabra, el apóstrofe. O si queremos decir los exámenes de los estudiantes, the students' exams. Y solamente a la palabra students le agregamos al final el apóstrofe. Una precaución que deben de tener aquí. Cuando el nombre del poseedor termina en una S, el genitivo se añade al final del poseedor, pero también solo le añadimos el apóstrofo y no la S del genitivo. Un ejemplo, Luis. Pues vamos a poner Luis House, la casa de Luis. Y solo pondremos Luis apóstrofe seguido de house, sin ninguna letra más. Gracias.